¿Qué dice? La montaña sagrada es una obra maestra. Hay quien cree que la montaña sagrada es una obra maestra. Tú no olvides que Jodorowsky eran tiempos del arte vanguardista, el avant-garde. Entonces, Yoko Ono era considerada una artista de verdad. O sea, es una cosa alucinante. Entonces, tenías una cosa, un cuadro de madera pintada de blanco. Y decía, pues clava un clavo imaginario con un martillo imaginario. ¡Oh! Arte. Y estupideces de ese nivel. Son absolutos embustes, según yo. Y por lo tanto, el primer embaucado fue John Lennon. Y John Lennon, debido a Klein, que era que es en realidad el manager que destruyó a los Beatles, o que empeoró las cosas gravemente en los Beatles, porque cuando muere Brian Epstein, la pelea es si los iba a administrar el hermano de Linda Eastman, la entonces chica de Paul McCartney, o si lo tenía que hacer Alan Klein. Y finalmente los Beatles se pusieron de acuerdo que lo hiciera Alan Klein, que les vio la cara, les reventó grandes negocios, se llevó un montón de pasta. Y actualmente es el que vende, el sitio de Alan Klein es en el que puedes tú alquilar las películas o comprar los derechos de las películas de Jodorowsky. Entonces Alan Klein les vio la cara a todos y parte de la montaña sagrada fue financiada con dinero de John Lennon y Yoko Ono, ¿no? A ver, que hagas muy buenas canciones no quiere decir que seas inmune, y menos estado casado con una chiflada como Yoko Ono. Que es más grave eso que ya no acabó con los Beatles. Los Beatles estaban terminados. ¿Qué decimos? Algunas personas tienen que darse cuenta que el guión de Jodorowsky no existió ni existirá. ¿Por qué insisten en que Duna fue casi su obra maestra? Porque el tipo se vende como Dios. Es que no lo has visto. No está totalmente exento de talento, simplemente es un tipo talentoso que cree que es el máximo genio de la historia de la humanidad. Y que él es el único que entiende la mente humana y la magia y el tarot. Esto está chiflado. Pero, por ejemplo, su dirección yo vi 2 obras dirigidas por él cuando hacía teatro en México en la prehistoria. Una es una de las mejores obras, la vi en teatro tradicional, en teatro isabelino, en foro isabelino y en teatro redondo. El teatro isabelino es el que ves tres lados. El teatro redondo es donde tienes público por todos lados. Y el teatro tradicional pues es el de solo ves de un lado y lo demás son las paredes imaginarias de la puesta en escena. Y convirtieron el cuento de Gogol, Diario de un loco, en una obra de teatro que dirigió Jodorowsky con Carlos Sansira, que es uno de los mejores actores que tuvo México en su momento. Y era la interpretación era maravillosa. Esa obra yo la debo haber visto 8 o 10 veces, interpretada en distintos momentos por Carlos Sansira, quien admiraba yo profundamente. Y luego hizo El juego que todos jugamos, que era una obra con toda la pretenciosidad de la época, porque funcionaba, más o menos funcionaba. Luego ya creyó que podía hacer cine, y era de parte del movimiento Pánico, con Arrabal y esta gente, ¿no? Pero, vamos, no era un absoluto ignorante. Sus guiones de cómic funcionaron. Pero lo que mejor funciona es cómo se vende. Y les funciona hasta hoy. ¿No? Que ha vivido toda su vida sin trabajar.